tenía tiempo de no ver lo que se habían hecho. Muy bien, vamos a la Biblia, vamos a correr un ratito, vamos a meditar en la palabra de Dios. Bienvenidos a todos y a todos, especialmente también aquellos que de vez en cuando nos visitan, ¿verdad? Acuérdense que aquí siempre hay palabra de Dios y siempre las puertas están abiertas mientras que sea día de culto. Muy bien, vamos a la Biblia, mis hermanos, Hebreos capítulo 12, versículo 2, y hemos titulado la meditación de esta tarde: no quites los ojos de Jesús. No quites los ojos de Jesús, por favor. La vida cristiana, mis hermanos, exige que cada uno de nosotros tengamos un enfoque, que vivamos enfocados, en este caso en Jesús, ¿verdad? Porque si quitamos los ojos de Jesús, tenemos problemas. Y hoy necesitamos reconocer justamente esa necesidad de mantener nuestro enfoque en Jesús, porque en la vida cristiana no basta comenzar bien, hay que seguir y hay que terminar bien. Amén. Hebreos capítulo 12, versículo 2, vamos a leer la palabra de nuestro Dios. Lo hacemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dice la Biblia: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Oramos. Padre, gracias te damos, mi Dios, porque nos da la oportunidad en esta tarde de reunirnos en tu nombre, de meditar en tu palabra, Señor, y de tratar de crecer en el conocimiento y en la comunión contigo. Te ruego que hables a nuestras vidas, que hables a nuestros corazones y nos ayudes para que cada día podamos servirte y agradarte más. Toma control de todo lo que se diga, porque todo te lo pedimos en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. En la vida, le decía, hay que estar enfocado. Si usted quiere lograr llegar a la meta, usted tiene que no perder de vista la meta, ¿verdad? Para poder tener dirección, para saber hacia dónde necesitamos caminar, para darnos cuenta si nos estamos desviando un poquito del camino que nos lleva a la meta. Y eso, mis hermanos, es algo que necesita que cada uno de nosotros le ponga mucha atención. ¿Por qué? Porque en el mundo, el día de hoy, hay demasiadas distracciones y son cosas reales. Ruido que escuchamos y de repente todos volteamos a ver para otro lado. ¿Se ha fijado usted en eso? Si pasa una situación y usted se queda pensando, ¿verdad? Si hay un ruido fuerte, por ejemplo, y usted se queda pensando en qué habrá pasado. Pero cuando volteamos a ver a otro lado, cuando nuestra mente se pone a pensar, por ejemplo, ¿qué habrá pasado con un ruido que usted acaba de escuchar? Le pregunto, ¿puede seguir enfocado en lo que estaba? No, ¿verdad? Entonces, la vida cristiana requiere que cada uno de nosotros, en todo momento y en todo tiempo, tengamos claridad quiénes somos y hacia dónde queremos llegar. ¿Cuál es el siguiente paso que debemos dar? Eso depende de dónde esté nuestro enfoque. Si las distracciones captan nuestra atención, entonces vamos a caminar fuera del camino. Entonces vamos a detenernos probablemente en el caminar normal. Nos detenemos porque nos quedamos viendo. Quiero preguntarles, de los que están acá, ¿cuántos usaron el silabario para poder aprender a leer? Amén. De los años, ¿no? Es un montón eso. No, pero había una historia en ese silabario, para los que lo vieron, ¿verdad? Que estaba un hombre que andaba, creo que un mono que le daba vueltas a una, ¿qué? Rocola, no sé cómo se llama eso, pero un aparato que produce música, ¿verdad? Y de repente había un muchacho por ahí llamado Renato, si no me equivoco, Renato, y se quedó viendo al mono dándole vuelta a esa cosa y produciendo la música. Pero ¿cuál fue el problema de Renato? Que el hombre que andaba cargando esa cosa
comenzó a caminar y se comenzó a ir. El mono le siguió dando vuelta a la cosa y Renato, ¿qué hizo? Se fue detrás, ¿verdad? Y se fue caminando. ¿Hasta cuándo? Hasta que se dio cuenta que estaba perdido. Eso le pasa muchas veces a los cristianos también. ¿Qué es lo que sucede? A veces estamos enfocados, sabemos para dónde vamos, sabemos qué es lo que queremos en la vida, pero de repente aparece una distracción. Y muchas veces ponemos nuestra mirada en esa distracción, ponemos nuestra atención ahí, y una vez que esto sucede, mis hermanos, entonces nos quedamos a veces, como se dice, embelesados. ¿Cuántos conocen esa palabra? Embelesados, o sea, con toda la atención puesta en eso, y en la medida que aquello se mueve, nosotros nos movemos detrás. ¿Estamos aquí, mi hermano? ¿Quiere que se lo digan los términos bíblicos? Es lo que se llaman las corrientes del mundo. Las corrientes del mundo que atraen y que posteriormente arrastran a aquellos que pierden de vista el blanco que es Cristo. Por eso es que es importante el enfoque. ¿A dónde nosotros estamos enfocados? Si yo estoy enfocado, ¿dónde quiero llegar? ¿A dónde quiero ir? Si quiero ir a saludar a uno de ustedes y me enfoco donde está usted, va a ser muy difícil que me pierda, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el hecho de poderle ver donde usted está da dirección a los pasos que yo voy a poder dar. Jesús es el que da dirección a nuestras vidas. Jesús es el que produce en nosotros, mis hermanos, todo aquello que nosotros tenemos que hacer para poder llegar a la meta que Él ha establecido para nosotros. Por eso es importante, puestos los ojos en Jesús. Pero las distracciones no solo son el problema que nosotros tenemos, hay muchas más cosas, mis hermanos. Hay voces externas, ¿verdad? Usted va caminando y de repente hay voces que le hablan y que lo sacan también de la mirada perfecta al blanco que es Cristo. Hay también problemas que a veces ocupan gran parte de nuestra atención. En lugar de atender las cosas del Señor, atendemos nuestros problemas. Hay injusticias que nosotros vemos todos los días en la vida y que a veces nos sacan también de aquello bonito que nosotros necesitamos hacer. Le pregunto algo, ¿qué pasa cuando nosotros, a nuestro entender, vemos que se hace una injusticia con una persona? Mire, por lo general decimos, no, es que no puede ser así. ¿Y por qué hicieron semejante cosa? Y no es posible, y algo hay que hacer. Y luego, de repente usted se ve envuelto en grandes y graves problemas que no tenían nada que ver con usted y que no tenían nada que ver con su vida cristiana. ¿Estamos aquí? Entonces, todas estas cosas nos hacen quitar la mirada del Señor. Otra que es importante es el cansancio. ¿Cuántos se han sentido cansados alguna vez? ¿Qué es lo único que quiere alguien que está bien cansado? Descansar, ¿verdad? Llegamos a extremos, está tan cansado que no puede dormir, pero necesita descansar, necesita parar. Y muchas veces nos cansamos y luego lo que hacemos es simple y sencillamente desenfocarnos del Señor. Y se nos olvida que la fortaleza, que las fuerzas nuestras se acaban, pero la fortaleza está en Dios, porque Él da nuevas fuerzas al que ya no tiene. Él esfuerza al cansado, Él levanta al abatido, y eso muchas veces se nos olvida, pero cuando nos enfocamos una vez más en Él, como que se nos recargan las pilas, nos levantamos, volvemos a caminar, volvemos a actuar y volvemos a algo importante, volvemos a sentir paz en el corazón y volvemos a sentir la alegría no solo de vivir, sino de ser un hijo de Dios. Por eso es tan importante el enfoque del que estamos hablando. Mientras yo esté enfocado, ni las distracciones como la que le mencionaba al principio, ni los problemas, ni las injusticias, ni el cansancio, ni las tentaciones, ni voces externas, ni nada de eso nos van a desviar. Pero es allí donde viene el gran esfuerzo de parte nuestra. ¿Qué vamos a hacer, mis hermanos? Porque todo eso que yo le acabo de mencionar está todos los días en el mundo en el que nosotros vivimos. Todos los días.
Entonces la batalla para nosotros es compleja porque somos curiosos, porque nos gusta oír más de lo que deberíamos, ver más de lo que deberíamos, experimentar más de lo que deberíamos experimentar. El problema es que cada una de esas cosas nos sacan del enfoque. Entonces la pregunta hoy es, ¿por qué no debemos quitar los ojos de Jesús, mis hermanos? Primero, porque es la única garantía de poder llegar a buen final. Le dije hace un momento, ¿es bonito comenzar bien? Claro que sí. Permanecer y llegar al final bien. O sea, y este es el reto que cada uno de nosotros tenemos. La Biblia dice que nosotros en Cristo somos más que vencedores. Eso significa que las distracciones, problemas y todo eso que acabamos de mencionar están derrotados si mantenemos nuestra mirada puesta en Jesús. Un ejemplo muy clásico y muy bonito acerca de esto es el del apóstol Pedro. El apóstol Pedro, ustedes se acuerdan cuando iba en aquella barca y en medio de la tempestad aparece Jesús caminando sobre el agua. ¿Cuántos se acuerdan de esto? Pero ¿qué es lo que sucede cuando ven que Jesús se acerca? Al principio tienen miedo y algunos hasta dicen que quizás es un fantasma el que se acerca. Pero cuando se dieron cuenta que es Jesús, Pedro fija su mirada en él y le dice: Señor, manda que yo vaya a ti. Y entonces viene Jesús, y fíjese qué importante, porque a veces nosotros pensamos que a Jesús tenemos que rogar y rogar y rogar para que Él nos conceda algo. Le voy a decir algo. Nosotros rogamos mucho por una razón, porque nosotros no estamos plenamente convencidos de que aquello que estamos pidiendo se va a hacer en nuestra vida. Entonces la oración prolongada no es para convencer a Dios, sino para que nuestro corazón llegue a confiar y a creer en que aquello va a ser realidad en nuestra vida. Pero el punto es: ven, le dijo el Señor. Y Pedro, puesto sus ojos en Jesús, se bajó de la barca. Amén. Y cuando se bajó de la barca, sorpresa, no se hundió. Comenzó a caminar sobre el agua. Y hoy le pregunto a usted, ¿esto le parece normal? ¿Que una persona pueda caminar sobre el agua es algo normal? No es normal. Si nosotros vamos al río, vamos a la piscina, apenas hemos puesto el primer pie ahí y vamos para abajo, ¿verdad? Pero Pedro pide caminar sobre el agua con los ojos puestos en Jesús. Y entonces comienza el milagro a desarrollarse y Pedro comienza a experimentar algo que jamás en su vida pensó que fuera posible para un ser humano, como muchos de nosotros lo podemos pensar hoy. ¿Cuántas cosas pueden suceder en nuestra vida que nosotros hemos llegado a pensar en algún momento determinado que nunca las vamos a lograr llegar a experimentar, que nunca vamos a lograr llegar a tener, que nunca vamos a lograr llegar a ser? O sea, no sé cuántas cosas, pero lo que le quiero decir es esto: si enfocamos nuestra mirada, nuestra atención en Jesús y bajo su palabra caminamos, aún sobre el agua podremos caminar como lo hizo Pedro. Es decir, lo que nosotros hoy consideramos muy difícil y hasta imposible, se puede volver posible con los ojos puestos en Jesús, quien la Biblia llama el autor y consumador de la fe. ¿Estamos aquí, mis hermanos? Pero ¿qué sucede con Pedro cuando camina sobre el agua? Hay un momento terrible, y es cuando Pedro, en lugar de seguir viendo a Jesús, se distrae por el viento, por el agua, por el ruido. Y entonces, ¿qué fue lo que hizo Pedro, mis hermanos? Quitó su mirada de Jesús y puso su mirada en los problemas, y puso su mirada en las voces externas, y puso su mirada en las corrientes del mundo. Amén. ¿Y qué pasó con Pedro en ese momento? Pedro se hundió. Y cuando Pedro se hunde, clama al Señor y le pide que lo salve. Óigame,
¿cuántos de nosotros hemos experimentado el poder de Dios en nuestras vidas a través de los milagros que Dios hace? Yo creo que casi todos, si es que no todos, ¿verdad? Hemos experimentado esos milagros maravillosos que Dios hace. Pero ¿qué sucede después de esto? Nos hemos distraído, hemos descuidado nuestra vida cristiana y muchas veces algunos hemos llegado a estar con el agua hasta el cuello. Y estando con el agua al cuello, muchos, y gracias a Dios, que se acordaron que hay alguien que lo puede sacar de toda dificultad, y clamaron y fueron oídos, y fueron rescatados de ahí, y fueron puestos en la barca segura una vez más. Pero hermano, Pedro pudo ir donde Jesús, pudo regresar caminando a la barca, pudo subirse a la barca él solo, si no hubiera quitado de Jesús sus ojos. La vida cristiana, le decía hace un momento, requiere que nosotros estemos enfocados, porque necesitamos comenzar y terminar bien. Esto significa que debemos ser constantes. Amén, hermanos. ¿Qué debemos ser? Constantes. Pero es que mire, las cosas están yendo mal. Constante. ¿A dónde va a estar mi enfoque? En Cristo. Pero es que mire, los hermanos dicen, mi mirada está en Cristo. Pero es que miren, el mundo se está cayendo, toda la economía se está cayendo, no sé qué, con mi mirada puesta en Cristo. ¿Estamos aquí, mis hermanos? ¿Por qué? Porque ese, le dije hace un momento, es la única garantía de victoria para nosotros. Cristo en nosotros, dice la Biblia, nuestra única esperanza de gloria. Entonces, yo no puedo darme el lujo, y usted tampoco puede darse el lujo de decir, mire, voy a experimentar a ver hasta dónde me llega el agua. Yo creo que eso no es conveniente para ninguno. No, necesitamos más bien caminar sobre el agua. ¿Se imagina usted a Noé construyendo el arca y después hubiera dicho, bueno, miren, ya llovió bastante, ¿verdad? Voy a ver si está hondo, y se tira del arca. Voy a probar un ratito. No, se quedó arriba del arca y se bajó hasta que estuvo en tierra seca. Amén. Y eso es lo que necesitamos nosotros también. Mire, el mundo, si el mundo es como esas tempestades que describe la Biblia, como el mar que es impredecible, que en un momento hay paz, que en el siguiente momento hay turbulencia, que viene una tormenta, que viene cualquier situación. Pero ¿quién se baja del barco estando a medio mar? ¿Quién se baja del barco cuando la tempestad está azotando en su mayor fuerza? Nadie. Pero todos los que viajan en el barco corren y se bajan de él cuando ha llegado a tierra firme. Amén. ¿Cuándo nosotros nos bajaremos del barco en el que estamos, mis hermanos? Un día que estemos en tierra firme al lado de nuestro Señor Jesucristo. Pero mientras tanto, la barca de la fe nos tiene que llevar sorteando todas las olas, todas las turbulencias, todas las tempestades y todo lo que sea. Pero ¿qué hacen los que navegan en estos barcos, mi hermano? Se agarran fuertemente. Amén. Se agarran, ¿para qué? Para no caerse, porque salirse, saben que podría significar perder aún la vida. Entonces, nosotros hoy poner nuestra mirada en Cristo significa aferrarnos a nuestra vida cristiana, a nuestra relación con Dios. Pero siento que me caigo del barco. Usted se tiene que agarrar más fuertemente. ¿Y esto qué significa? Una relación mayor con Dios, una búsqueda más consciente y más constante de permanecer en la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque esto hará que aunque la tempestad sea fuerte, yo me mantenga seguro. Mis hermanos, la vida cristiana es algo muy bonito, pero también puede ser muy peligroso. Entonces, necesitamos estar conscientes que solo con la mirada puesta en Jesús se quita el miedo.
¿Se acuerdan ustedes de la otra historia de la tempestad que cuentan los evangelios? Iba Jesús durmiendo en la barca, ¿se acuerdan de esto? Y de repente comenzó la tempestad muy fuerte. ¿Y qué hicieron las personas que estaban ahí? Corrieron y le dijeron: Jesús, ¿no ves que perecemos? Jesús, ayúdanos, como muchas veces lo hacemos nosotros. ¿Y qué hizo Jesús? Quiero preguntarle. No les dijo: cálmense, ya va a pasar, ¿verdad que no les dijo eso? Lo primero que les dijo Jesús fue: hombre de poca fe. Amén. Entonces, el punto, ¿cuál es? El punto es que a veces cuando hay tempestad, cuando hay problemas, nos llenamos de temor. Lo explicaba el hermano Benedicto en su testimonio. Habían momentos en los que yo sentía, dice él, que Dios me había abandonado. Dios no abandona a nadie y necesitamos saberlo. Amén. Él ha prometido estar con nosotros, dice la Biblia, todos los días hasta el fin del mundo. Y ahí no importa si hay tempestad, si el agua está en calma, si todo está bonito, si todo está feo. No, en todo tiempo Él está con nosotros. Decía el salmista: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré. ¿Sabe por qué? Porque cuando quitamos los ojos de Jesús es cuando comenzamos a sentir miedo. Porque Jesús, quiero recordarles, es la roca, es el fundamento firme de nuestra fe. Pero si ese fundamento por alguna razón lo dejamos a un lado y nos paramos en otra cosa, lo primero que usted va a sentir es la inestabilidad de la vida. Se va a dar cuenta de lo frágil que usted como ser humano es. Se va a dar cuenta que no es tan fuerte como a veces creía y que no tiene tanta seguridad como alguna vez llegó a creer. Pero cuando estamos en la roca, ya no hay temor. ¿Por qué? Porque sabemos que pega lo que pegue ahí, la roca no se mueve. ¿Estamos aquí? Entonces, todas estas cosas son sumamente importantes para nosotros. ¿Por qué? Porque el miedo en muchas ocasiones nos hace, oiga bien, dudar aún de las promesas que Dios nos ha dado. Necesitamos dejar el miedo aparte. Y dice Isaías 26:3: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Oyó esto? Entonces, tú guardarás en completa paz. ¿A quién? A aquel en el cual tu pensamiento persevera. ¿A dónde está nuestro pensamiento? Por eso me gusta una alabanza que de vez en cuando cantamos por aquí. ¿Se acuerda aquella alabanza que dice: mi pensamiento eres tú, Señor? Mi pensamiento eres tú. Y eso es importante porque la fuente de nuestra seguridad, de nuestra paz, sigue siendo Jesús. Entonces, mi hermano, ¿qué ocurre cuando quitamos la mirada de Jesús? Sin el enfoque de Cristo en el corazón, nos llenamos de incertidumbre. La incertidumbre que trae inseguridad, y la inseguridad que trae temor. Amén. ¿Cuáles son los momentos en los que más miedo hemos sentido, hermano? Piénselo y se va a dar cuenta. Los momentos en los que más miedo hemos llegado a sentir es cuando la situación que estamos viviendo se sale de nuestro control. ¿Amén o no? Cuando usted está enfermo, ¿ha llegado a sentir temor? ¿Por qué ha llegado a sentir temor? Y peor aún, si viene el médico y le dice: mire, lo que usted tiene es muy grave. Y viene la vecina, ¿verdad? No voy a decir que la hermana de a la par, la vecina, y le dice: ay, ¿y qué le dijeron? Tal cosa, de eso se murió mi abuelita. Ay, Dios mío, y usted comienza con aquella incertidumbre y ya comenzó a pensar: ¿y será que yo también me voy a morir de esto? ¿Y será que hasta aquí llegué? Y de repente ya llama a todos los hijos, ¿verdad? Hijos, quiero decirles que siempre los he querido mucho. Mamá, ¿te estás despidiendo? No, solo quiero expresar. Mentira.
Ya comenzó un proceso de ¿qué? De temor. Tal vez no llega como aquel que dice, yo veo la luz. No sé quién me contó algo de eso un día de estos, no fue alguien de acá, que me dijo que había estado enfermo y que llegó un momento en que veía la luz. No fueron ustedes, ya me acordé, fue en otro lado, pero me contó y me dice, estaba tan enfermo que yo ya veía la luz, pero estaba preocupado porque la luz que veía no era la luz blanca que dicen que todos ven cuando se mueren. Dice que veía una luz roja. Entonces dice, gracias a Dios que me regresó. Ok, pero el problema es que el miedo, la incertidumbre, la inseguridad son contrarios a la fe. Y si Pedro pudo caminar, y si usted está caminando sobre el agua, a través del miedo, se puede hundir. Amén. Muy bien, perdemos discernimiento espiritual, la mente se nubla, el corazón se confunde. Cuando tenemos miedo, le pregunto yo, ¿pensamos bien? No, ¿verdad? Lo que estábamos describiendo hace un momento es justamente el resultado de no pensar correctamente. Óigame, Lázaro tenía 4 días de muerto. Llegó Jesús, se paró delante de la tumba y le dijo, Lázaro, ven fuera. Y el que tenía 4 días de muerto se levantó, caminó y luego comió. Amén. Entonces, pregunto, ¿podrá el Señor hacer algo con nosotros cuando aún estamos vivos? Sí, ¿verdad? Excepto que ya sea el momento, ya sea el tiempo y tengamos que irnos. Pero de lo contrario, Dios puede hacer cualquier cosa. Pero a veces el miedo que hace que se nos olviden los milagros, que se nos olviden las promesas, que se nos olvide que tenemos un Dios que es todopoderoso. Y entonces nos quedamos simple y sencillamente sin poder procesar adecuadamente en nuestra mente la fe que deberíamos tener. Y entonces solamente comenzamos a ver la fatalidad. Y una persona que solo ve la fatalidad, mis hermanos, está en serios problemas, porque su enfoque ha cambiado de Cristo hacia cualquier otra cosa que no le va a beneficiar en absolutamente nada. Así es que el día de hoy, ¿qué tenemos que hacer? Lo que hemos estado hablando, ponga sus ojos en Jesús, ponga sus ojos en Cristo, agárrese fuerte, eso es lo que acabamos de decir. Él nos da perfecta paz cuando nuestro pensamiento en Él persevera, dice la Biblia. Que no se nos olvide cómo debemos hacer para mantener nuestros ojos en Jesús. Se lo voy a decir de esta manera, es fácil, dice la palabra de Dios en el Salmo 119, 105, y como sé que se lo saben de memoria, no se lo voy a leer, ¿verdad? Salmo 119, 105 dice, lámpara es, menos mal que se quedaron aquí con otro. Bueno, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Importante, mantenernos en contacto permanente con la palabra de Dios. No quiere andar en tinieblas, encienda la luz. ¿Cuál es nuestra luz? Cristo es la luz, pero Cristo es la palabra. Entonces, en contacto con la palabra de Dios, nosotros siempre vamos a saber por dónde vamos y hacia dónde tenemos que dar el siguiente paso. Esto es algo importante en la vida, porque muchas veces también caminamos, es decir, vivimos la vida sin saber para dónde vamos. Mis hermanos, eso no tiene que pasar con nosotros. Yo los he retado en muchas ocasiones y tal vez usted se acuerda. ¿Qué quiere hacer? Dentro de 5 años, ¿cómo se ve usted? ¿Cómo será más adelante su vida? ¿Mejor o peor de lo que está? Eso depende. ¿De qué? Del enfoque. Si el enfoque es Cristo, la vida va a ser mejor,
porque Él es príncipe de paz, porque Él provee, porque Él cuida, porque Él sostiene, porque Él protege en general. Pero si mi enfoque es un enfoque equivocado, entonces debo recordar que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y si mi mirada está en las corrientes del mundo, en los problemas, en las injusticias, en todo aquello, entonces lo que comenzaré a sembrar será seguramente temor, y lo repito, y el temor genera inseguridad, y la inseguridad no es favorable para la fe. Amén. Entonces de repente tenemos situaciones en las que parece que no nos va muy bien y decimos, ¿será que Dios me ha abandonado? ¿Será que Dios a otros escucha y a mí no? ¿Será que realmente no podré conseguir aquello que yo había pensado? Y muchas veces tiramos la toalla y muchas veces abandonamos el camino. Ya no nos seguimos esforzando. ¿Y por qué? Porque simple y sencillamente nos hemos desenfocado, y el desenfoque siempre le va a causar al cristiano fracaso y frustración. Entonces necesitamos meditar en la palabra de Dios, necesitamos permanecer en oración. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos oran? Pero de verdad. Sí, es que a veces podemos fingir que oramos, ¿no le parece? Hay ocasiones, yo sé que eso no se da aquí, ¿verdad? Ni con nadie de los que está aquí. Pero a veces, de repente, hay momentos de oración que son muy bonitos. Vamos a orar, hermanos, y de repente usted puede ver a alguien que está por allá, viendo a todos los demás, no está orando. Hay otros que están agachados, ¿verdad? Y de repente usted los ve que están así, ¿verdad? Tampoco están orando. O sea, cuando yo digo hay que orar, y hay que orar de verdad, es que a usted se le olvidó quién está a la par suyo. Es que usted ya no pensó en que está oyendo la oración del que está a la par. A ver qué dice, ¿verdad? Sí me di cuenta del chame. No, que usted simplemente sabe que usted está hablando con Dios. Y esta es una de las razones, fíjense, por las cuales preferimos orar en voz baja en estas iglesias. ¿Por qué? Porque si todos oramos en voz alta, no nos entendemos para empezar. Y en segundo lugar, a veces nos damos cuenta de cosas que no deberíamos. Amén. Señor, te pido que me dé fuerza para dejar a esta que no es mi esposa a la par de la esposa. ¿Qué le parece? Ah, pues oremos así, van a decirle. No, entonces, y el problema es que me quedo oyendo, a ver, ojalá diga el nombre, ¿verdad? Y entonces ya no me puse a orar. ¿Qué estoy haciendo ahora? ¿A dónde está mi atención? ¿En Jesús? No, ¿verdad? En el hermano que en ese momento el cargo de conciencia es tan grande que lo está haciendo sacar todo aquello que tenía guardado por ahí. Entonces, mejor oremos suavecito, confiese a Dios su pecado y Él es fiel y justo para perdonarlo. La esposa, quién sabe, pero el Señor sí. Amén. Ok. Entonces, perseverar en oración, considerar el ejemplo de Jesús. Jesús vivió todos los problemas que nosotros hemos vivido. Fue tentado, la Biblia dice, en todo, pero sin pecado. Sufrió, claro que sufrió. Más o menos que nosotros, más que lo que nosotros hemos sufrido. Y su ejemplo nos dice que con la mirada, oiga, el enfoque de Jesús, con la mirada puesta en el resultado de lo que Él iba a hacer, menospreció el oprobio y el sufrimiento del que estamos hablando. Y por eso insisto, hermano, con el enfoque nuestro en Cristo, también superaremos los problemas que Cristo ya superó. Amén. Por eso es que dice la Biblia que en el mundo tendréis aflicción, pero ¿qué dice Jesús? Pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Entonces, el enfoque en Cristo nos lleva a adquirir las victorias que Cristo ya adquirió antes, nos las da a nosotros y ahora somos más que vencedores. Ese
es el deber ser de la vida cristiana. Pero, ojo, ejemplo nada más, entra un murciélago a la iglesia, entra un pajarito, una mariposa, ¿y qué sucede con nosotros? Comenzamos así, o al rato estamos mareados por estar viendo el animalito. O sea, lo que le quiero decir es, los seres humanos tenemos la tendencia a distraernos demasiado fácil. Amén. Si no estamos bien fundamentados en la palabra, en la comunión con Dios a través de la oración y en el servicio que damos a Dios, en todas estas cosas, de repente van a haber cosas que nos van a quitar el enfoque de Cristo y nos van a hacer, perdón la expresión, nos hacen inútiles, porque separados de Él, dice la Biblia, nada podéis hacer vosotros. Así es que, mis hermanos, en las pruebas no quite la mirada de Jesús, porque es la única forma de superar esas pruebas. En la tentación no quite los ojos de Jesús, porque es el único que le dará una puerta de salida. Cuando sirva, no quite los ojos de Jesús. ¿Por qué? Porque es a Él a quien nosotros servimos. Démosle al Señor un fuerte aplauso y vamos a orar. Padre, te damos gracias, mi Dios, en este